Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar hasta acá. Bienvenido a una sección más de Diálogo Live, donde tratamos de poner la palabra en acción. Y hoy tengo como invitado a José Luis Quispe. Hola, hola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, José Luis Quispe es líder de la red de matrimonios jóvenes, ¿no? Sí. Y qué gusto que estés hoy acá con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Bueno, yo quería preguntarte y empezar este diálogo live siempre con una pregunta que creo que refleja la intención del diálogo live y es poner la palabra en acción, ¿no? Y quería preguntarte, ¿qué te llevas hoy a casa como para poner en práctica o algún pensamiento para poder seguir profundizando? Yo pienso que la importancia de la obediencia, sobre todo, ¿no? Porque hay cosas que de repente uno puede, eh, no decir refutar, pero sí poner en cuestionamiento por Mm, qué las hacemos. En este caso, cuando hablamos del bautismo y de la cena, de mm, la Santa Cena, el Señor nos manda a hacer estas dos obras o esos dos actos. eh, y no nos da una explicación, digamos, por qué lo tenemos que hacer, mm, ¿no? Pero sí, sí, cuando uno lo va aplicando y lo va haciendo, encuentra el sentido muchas veces en mm, uno mismo, ¿no? Y eso es lo que más me llevo yo. Realmente mm. el poder decir, bueno, Señor, yo te obedezco, te sigo, pero a través de la obediencia también Dios te da entendimiento de por qué las cosas te Ah, está muy llevando bueno. a hacer algo, ¿no? Sí, creo que no todas las veces Dios nos va a dar las respuestas antes, Sí, sino tendrán que venir por medio de la obediencia, sí, ¿no? sí. Muy interesante. Y bueno, ya lo mencionabas, ¿no? Hoy la prédica fue acerca de estos dos mandamientos que nos da Jesús. Y hablando de la cena, yo me preguntaba si no deberíamos tal vez llevar la cena más allá del culto dominical. Porque muchas veces me puedo imaginar que en algunas congregaciones solo o en algunos grupos solo se haga en la iglesia los domingos. Yo me preguntaba si no tal vez deberíamos de llevar este mandamiento a nuestras redes, a nuestras casas, familias. ¿Cómo ves eso? Todo tiene que partir del principio de que, como dijo el Señor Jesucristo, eh, cuando están dos o más reunidos en su nombre, somos iglesia. Él está presente. Entonces, a raíz de con esta base, uno puede decir que realmente sí, uno puede llevar la Santa Cena a cualquier lugar cuando está en comunión con otro hermano, con otra persona que también sigue al Señor Jesús. Entonces, sí, lo podemos aplicar en cualquier momento, en nuestras casas, en la familia, en las redes, cuando nos juntemos también, con amigos también. O sea, creo que obviamente que el orden es bueno dentro de una iglesia, Claro, pero eso no contradice la esencia de la palabra, del mandato este, que es realmente la comunión y recordar el acto de sacrificio del Señor a través del pan y del vino. Y sí, eso se puede aplicar en cualquier lugar. O sea, sí. creo que eso es lo lindo del espíritu de la palabra, que realmente nos muestra la sencillez Mm, que tiene obviamente este acto de la cena, porque lo puedes hacer en cualquier lugar, sí, pero la profundidad también, porque también te muestra y te da un sentido mucho más espiritual y profundo del sacrificio del Señor en la claro. cruz por nosotros, ¿no? O sea, realmente que eso es lo lindo de la fe cristiana, creo yo, esa sencillez que nos muestra el Señor en este acto, que es simplemente compartir pan y vino y que lo podemos hacer en cualquier lugar. Sí, o sea, nos da la oportunidad, ¿no? De con algo tan sencillo ir a algo tan profundo y que además nos mandaron a, Sí, sí, o a sea, y por hacerlo. eso que háganlo cuando estén de repente al costado del lago, con amigos, y si es que realmente está el espíritu ahí y Claro, está la comunión, creo que es lo más lindo que puede haber, ¿no? amén. Muchas gracias por esa respuesta, Sí. José. Y bueno, también hablando del otro tema principal de la prédica, el bautismo, creo que muchas veces hay mentiras que nos frenan a llevar a cabo estas decisiones, ¿no? El pastor hoy nos decía como si has creído y si te has decidido por Cristo, hazlo. Pero ¿crees que hay mentiras como tal que nos frenan o frenan a personas a llevar a cabo, en el caso del bautismo, la decisión de hacerlo? Yo pienso que la mayor mentira que uno puede tener, y lo he vivido también, de repente yo mi propia vida, pero también sobre todo con gente que he conocido, es que uno piensa o ellos piensan o pensamos muchas veces que uno tiene que ser perfecto para Mm, bautizarse y que uno tiene que no tener ningún pecado para bautizarse o luchar con ningún pecado para bautizarse, y eso no es correcto. mm, Em, Uno, ¿por qué? Porque partimos de que estamos bajo la gracia. El sí, Evangelio de la Gracia es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y en esa gracia, obviamente, se, se sabe, porque eso es gracia, que no somos merecedores, que no es por obras para que nadie se claro. gloríe, que somos salvos,
sino por es la gracia del Señor. Entonces, a base de eso, uno puede decir de que no necesitas ser perfecto para bautizarte. Claro. El bautizo simplemente es el comienzo o es el rito externo de lo que ha pasado en ti internamente, espiritualmente hablando, Sí. que has nacido de nuevo, que estás decidido a seguir al Señor Jesús y ante la sociedad y también como acto de obediencia ante el Señor, tú dices, voy a bautizarme porque yo he querido en el Señor. Sí, No hay, digámoslo así, en el sentido teológico, no hay nada espiritual dentro del bautismo. No es que, como muchas veces el pastor, no es que entras al agua y sales del agua y sí, sales blanco de tus pecados, no. claro, no. Pero muchas veces también rompe o puede llegar a romper em, algún tipo de estructura, algún tipo de pensamiento incorrecto que tengas, porque es un antes y un después para ti. Y muchas Sí. veces los seres humanos somos de cosas tangibles. Sí, Y creo yo, de acciones, de ¿no? acciones. Y con esas acciones también marcan un Sí. antes y un después para nuestra vida. Y eso puede ser para también Sí. como algo simbólico, un antes y un después para nuestra Claro, vida. no es lo mismo pensar algo que verdaderamente hacer una acción para demostrar eso que ya pensamos, Claro. ¿no? Entonces eso de repente nos ayuda a nosotros sobre todo, pero como dije, es un simbolismo, Claro. es un ritual que el Señor nos manda a hacer, pero que no implica que tú seas perfecto, que tengas resuelto toda tu vida, porque sabemos que la vida del creyente es un camino y la Sí. conversión del bautismo es el comienzo de Es ese el camino. comienzo del No es camino, la ¿no? meta, no es el fin, no es la meta. La Claro. meta es vivir en la gracia del Señor Jesús, tener la mente de Cristo, Sí. los frutos del Espíritu Santo. Esas son las metas y bueno, en el camino obviamente tenemos muchas luchas, como dijo Sí. el pastor también hoy día, pero ese bautismo también es un comienzo, es un lindo comienzo al mundo exterior también, ¿no? Sí, pues muchas gracias por tus respuestas. Y tal vez te preguntaría una última pequeña pregunta como si tú tuviste alguna lección aprendida en tu proceso del bautismo que tal vez le podrías compartir a alguien que está viendo esto. Yo me acuerdo que dos cosas, una que a veces uno viene a la iglesia, cree en el Señor y a veces nadie le dice o de repente no se le ocurre a uno bautizarse. Mm, ¿Sí? En mi caso yo me bauticé después, creo yo, de un año de haber creído en el Señor. Em, no- yo siento que en ese momento nadie me confrontó y me dijo, ¿y sabes qué? Creíste en el Señor, bautízate. ya, En la Biblia, en Hechos, uno ve muchos relatos que uno cree en el Señor y se bautiza en ese mismo momento. sí. Muchas veces dejamos Ah, de esperar las cosas. sí, Em, postergamos. no es que uno pierda la salvación, por eso no, pero uno deja de esperar las cosas o nadie se le dice. Creo que lo del bautismo debe ser algo mucho más natural en nuestras vidas. Mm, En mi caso no lo fue, tardé un año, alguien me dijo después de un año, bueno, ya eres creyente porque no te has bautizado. ya, claro. Y ya entras ahí con lo que dijimos hace un rato, no, soy perfecto, no soy perfecto, soy merecedor o no, y ahí es donde obviamente uno va aprendiendo que en el Señor sí Sí. debemos bautizarnos y nada. Entonces, No postergarlo. no postergarlo, simplemente. Eso es lo que más me toca. Y la otra cosa también es que, como dijimos al principio, sí, es un acto de obediencia. Y no Claro. siempre vas a entender las cosas Mm, cuando el Señor te dice algo, que hagas algo. Sí. Yo era una persona que era muy racional, que objetaba todo, entonces siempre tenía un pero. Em, y con el bautismo simplemente dije, bueno, Señor, quiero solamente obedecerte y seguirte nada más. Y ahí es Sí. cuando uno se hace pequeño y el Señor se hace grande y ahí es donde uno realmente el Señor lo exalta. Yo muy bien. chiquito nada más, es como Sí. cuando yo tengo un hijo de 4 años que se llama Samuel Ah, y le claro. digo, Samuel, ponte la casaca, ponte la jaque. Sí. Y él me dice, no, papá, ¿por qué? Entonces, a veces uno como que dice, wow, el Señor también a veces nos dice, hazlo, Haz algo. ¿sí? Después vas a entender por qué. O de repente si te explico no lo vas a entender, pero simplemente ama mi voluntad. Creerle Sí, es y obedecerle, ¿no? obedecerle. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, por compartirnos tanto. Y bueno, a ti que Mucho estás en gusto. casa, espero que sea de bendición y te animamos a que reflexiones en estos dos mandamientos que nos dio Jesús. Y bueno, gracias por quedarte hasta acá y nos vemos el siguiente domingo para un diálogo más. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, José Luis. Muy buena respuesta.